Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes, que les prospere, que les ayude, que les socorra de una manera extraordinaria en este día como lo ha hecho y lo ha hecho a través de los años de vida que nos ha permitido. Bien, estamos en la meditación en el Perec 7, Pasuk 1 de la carta a los de Italia. Dice así: hermanos, ignoráis pues, hablo con los que conocen la ley, es decir, judíos, que la ley del pecado se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley del matrimonio al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, él es libre de esa ley, al punto que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Esa es una metáfora del matrimonio al respecto de lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba sujeto a Faraón y consecuentemente no podía tener otro pacto. Y por eso fue necesario que Faraón muriera para poder tener la libertad y así el pueblo de Israel poder tener un pacto nuevo, y en este caso con el Eterno. Pero en su fondo, en la cuestión teológica, podemos ver algo más. Se habla del Yetzer Hará y del Yetzer Hatov. Se habla de un pacto de este sentido, dado que el hombre se sujetó al Yetzer Hará, vivió de una manera extraordinaria sujeto a él, entonces le dio derecho legal a su vida y consecuentemente se convirtió en su marido, por así decirlo. Y entonces esto no era nada más de que sabes que ya no quiero nada contigo y córtalas y ya me voy. No, esto nos explica Rab Shaul que para que la ruptura de un pacto se dé era necesario, en este caso, la muerte del marido. En otras palabras, que muriese o que muera aquella persona con la que se ha vivido en pacto, o con la entidad con que se ha vivido en pacto, sea el esposo, la esposa, sea el Yetzer Hará. Se tiene que morir para poder tener la libertad. Y como dice Rab Shaul, entonces después de haber muerto entonces ya tiene el derecho, incluso que si quiere puede, por ley se puede adquirir otro pacto. Así también dice: a vosotros, hermanos míos, se hizo morir vuestra alma animal. Esta alma animal se refiere al Yetzer Hará, sujeta a su ley matrimonial mediante la muerte del cuerpo de Mashiach. Es decir, por eso que Yeshua fue sacrificado en el madero, porque cuando su cuerpo experimentó la muerte, el martirio incluso, entonces esto causaría la libertad. Para que pudierais uniros a otro. Es decir, si no muere en la carne de Mashiach, nosotros hubiéramos tenido que estar sujetos en él. Y esta es una metáfora muy interesante porque nos descubre el Rab Shaul lo que pasó precisamente con nuestro Santo Maestro. No solamente fue que murió, sino que era necesario que muriera, y ya lo sabemos, pero ahora nos está diciendo por qué era necesario. ¿Por qué era necesario que muriera? Porque al morir su carne estaba destruyendo al Yetzer Hará, o como dicen ahora,
vuestra alma animal. Era necesario que el alma animal fuera destruida, porque de lo contrario, el estar sujeto a ella no podría tener libertad para poder experimentar ni siquiera un nuevo pacto y ni tampoco una manera diferente de vivir, sino se tendría que vivir en cautiverio, en sujeción, en esclavitud. Y por eso Rab Shaul dice que esto fue lo que pasó precisamente con nuestro Santo Maestro, para que pudiéramos unirnos a otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, al final del día, una de las cosas importantísimas es para que nosotros nos uniéramos, y lo dice claro, muy claro Rab Shaul, y dice que para que nosotros nos pudiéramos unir a aquel que resucitó de los muertos, a Yeshua, a fin de que llevemos fruto para nuestro Dios. No podríamos llevar fruto para nuestro Dios si no experimentamos precisamente la redención. Es decir, si el Yetzer Hará no muere, no podemos llevar fruto. Porque mientras estábamos en la carne, ya aquí está hablando de otro término, que es el mismo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran activadas por la ley del pecado, el Yetzer Hará, en nuestros miembros llevaban fruto para muerte. Es decir, nos empujaban, nos llevaban al pecado y eso producía muerte. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley del pecado por haber muerto. Era necesario entonces la muerte tanto de Mashiach y que nosotros muriéramos, pero fue que morimos en Mashiach para que pudiéramos tener la libertad. Es decir, en Mashiach Yeshua fue muerto el Yetzer Hará para que nosotros pudiéramos unirnos al único Dios verdadero y consecuentemente producir fruto. Para aquella en que estábamos ligados, a fin de estar en condiciones de servir con un nuevo espíritu y no bajo el viejo tratado matrimonial. Entonces, hoy tenemos esa libertad, mis amados. Nadie, absolutamente nadie, se debe dejar engañar por el Yetzer Hará, diciéndote que tú no puedes dejar tal o cual deseo, que no puedes dejar tal o cual pecado, que no puedes dejar tal o cual manera de vivir no adecuada, sino debemos entender claramente que dado que Yeshua murió y tú creíste que fue resucitado de los muertos, que Él murió y resucitó de los muertos, esto causa precisamente el reconocer, el saber, el entender que Yeshua es el Redentor, y por eso es el Redentor que causó en su carne, en su Neshama, causó la muerte del Yetzer Hará para que nosotros pudiéramos vivir para nuestro Dios y unirnos al único Dios verdadero. Esta es una realidad y esta es la realidad del cambio. No solamente necesitábamos la Torá, que de hecho se le dio al pueblo de Israel, pero que al final del día todavía tenía que luchar mucho y se necesitaba pues la libertad extraordinaria que solamente el Eterno, quien es bendito, podía dar. Y esto ocurrió cuando nuestro Santo Maestro murió en el madero. Por tanto, nadie puede decir no puedo. Sí podemos, si queremos hacerlo. Sí podemos, si decidimos hacerlo. Así que, mis amados hermanos, nadie está atado a ningún pecado, porque el Yetzer Hará fue muerto en el madero, en la Neshama de nuestro Santo Maestro. Y consecuentemente esto nos ha dado la libertad, no solamente para estar unidos al Dios uno y único, sino a producir fruto, y fruto de vida en este caso, y ya no fruto de muerte. Que esta reflexión te ayude a entender que podemos vivir
de una manera diferente, pero hay que decidirlo. Si hay tropiezos, pero debemos recordar que ya fue vencido el Yetzer Hará y que hoy depende de tu decisión. Ya no es el Yetzer Hará. Antes del Yetzer Hará te decía, siéntate, te sientas, párate, te paras, acuéstate, te acuestas. O sea, no había opción. El ser humano estaba o está sin esta provisión del Eterno, está condenado a una servidumbre total. Y por eso vemos tanta corrupción en el mundo, mis amados. Hay gente que está totalmente, llamémosle, utilizando esta palabra, poseídos total y absolutamente por el Yetzer Hará. Y consecuentemente, ¿cómo se va a esperar algo bueno de esta gente? Pues nada, no hay. Y consecuentemente esto nos debe entender que ahora que hemos sido llamados a ser liberados total y absolutamente de esa condición en que vivíamos, ahora debemos producir fruto de vida, y eso se produce cuando nosotros vivimos y experimentamos la nueva vida en Yeshua HaMashiach. Como dice, de modo de que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, que tengas un magnífico día y que pienses en ello y que reflexiones, para mucha reflexión esto. Shalom, shalom, Boker Tov.